En este vídeo vamos a ver qué no deberías empezar a delegar, por lo menos por ahora, cuándo y qué delegar y también a quién delegar específicamente ciertas tareas, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. ¿Qué no delegar? Bueno, pues cuando empecemos primero a definir cuáles son las cosas que no deberíamos delegar, ya verás cómo todas las demás sí que podrías hacerlo. En vez de decirte, tienes que delegar todo, no tienes que delegar todo, ¿de acuerdo? Lo primero que no deberías delegar es el corazón de tu negocio. Es decir, si tú eres abogado, ¿de acuerdo? La gente te consume tus servicios por los conocimientos que tú tienes, ¿vale? Así que no deberías empezar a delegar ese tipo de conocimientos, porque son la clave de tu negocio, ¿de acuerdo? Imagínate también que eres dentista, ¿de acuerdo? Y que la gente te consume por el trabajo específico que haces, ¿de acuerdo? No por otro tipo de servicios, porque también la diferenciación empresarial, si sabes que has visto los módulos de diferenciación empresarial, te he hablado de ejemplos, por ejemplo, de clínicas dentales que se diferencian del resto de clínicas y las personas, bueno, pues van allí por la diferenciación empresarial, que es la experiencia de cliente, pero no por el servicio específico de que ese dentista es mejor que otro, ¿de acuerdo? Así que ojo con eso, porque en empresa influyen muchas cosas diferentes en el consumo del producto o el servicio por parte de tu cliente, ¿vale? Así que no por ser muy bueno en tu labor, quizás sea pues lo prioritario que deberías definir en la venta del producto o servicio. Quitándonos de este tipo de cosas, porque ya sabes que al final los conocimientos empresariales influyen mucho en cómo va un negocio en definitiva, ¿vale? Vamos a definir, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de la delegación eficaz. Si tú eres dentista y la gente te consume por tus servicios, porque lo haces fantásticamente bien, pues lógicamente hay muchísimas más otras tareas que deberías empezar a delegar de una forma prioritaria, ¿no? Si eres creador de moda, por ejemplo, pues de la misma forma, ¿de acuerdo? Ahí eres cantante, pues no vas a delegar el canto, ¿verdad? Pero puedes delegar todo lo demás, ¿sí? Bien, genial. Bueno, pues entonces identifica cuál es el corazón de tu negocio, ¿vale? Genial. Esas cosas no deberías delegarlas. Segundo, tareas de alta responsabilidad. Si tú, por ejemplo, vas a empezar a contratar gente, serías tú la persona que debería decidir cuáles las personas que se meten dentro de tu empresa. Pero no es lo mismo que alguien te haga el filtro previo. Es decir, tú podrías estar delegando la captación de posibles candidatos a tu empresa, pero la decisión final, esa última entrevista, quizá, lógicamente, la deberías hacer tú, ¿vale? Así que, ojo, porque fíjate que el proceso de meter a una persona dentro de tu empresa, quizá no deberías llevarlo tú, pero la última tarea, que es la de más alta responsabilidad, que es decidir quién se mete de todos los aspirantes, esa tarea sí que tienes que hacerla tú. Así que vamos a definir ciertas cosas. Por ejemplo, el que tú sepas que una serie de tareas conforman un proceso entero, ¿de acuerdo? Es decir, ya te he hablado del ejemplo. Vamos a hacer una hamburguesa, ¿de acuerdo? Entonces, desde el comprar el pan, hasta cómo se pone el pan, hasta cómo se ponen los ingredientes, a cuánto tiempo tiene que estar la hamburguesa la carne dentro de la parrilla y después la presentación del producto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo ese proceso se puede dividir en subprocesos también, ¿vale? Y el core de cada uno de los procesos, ese corazón de cada uno de los procesos, la tarea más importante, podría ser que sí que deberías tú decidir sobre ella, ¿vale? Así que ojo con ello, porque no todo lo tienes que hacer tú, pero sí quizá la tarea más importante, la de más alta responsabilidad dentro de tu empresa, ¿vale? Así que piensa de todos los procesos que hay, cuáles son las tareas en las que realmente sí tú podrías delegar casi todo el proceso, pero no ciertas tareas dentro del proceso, ¿vale? Bien. ¿Confidencial? ¿Es confidencial o no es confidencial? Esa información es confidencial, es personal, personal tuya, es confidencial de la empresa. Obviamente esas tareas pues no son las prioritarias de delegación. ¿Por qué? Pues porque hasta que tengas la confianza suficiente como para, y lógicamente, o por ejemplo, acuerdos de confidencialidad dentro de unos parámetros para que tú, obviamente, esa información, también, o sea, esa delegación también la puedes hacer. Por ejemplo, la ley de protección de datos. O trabajar con alguien que te lleve pues, la gestión de clientes también, o las llamadas por teléfono. Pues obviamente eso sí que sí es confidencial, pero si tú tienes un acuerdo de confidencialidad en la que esa persona pues va a guardar esa información, etcétera, y tú te correspondes con ello, esa persona se corresponde con ella, o esa empresa se corresponde con ello, aunque sea externa, pues lógicamente también podrías delegarlo, ¿vale? Bien, así que ojo con esto, ¿vale? Siguiente, ¿cuándo y qué cosas podrías delegar? Bueno, pues vamos a ver.
Yo te diría que después de todo, de haber visto que no puedes delegar, o que no puedes delegar con ciertos peros, pues sí tendrías que pensar que todo lo demás sí que podría ser delegable, ¿vale? Pero obviamente poco a poco, así que vamos a ir poquito a poquito, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas que más se repiten en tu empresa? Hazte esta pregunta, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas más habituales y que más se repiten? ¿Por qué? Pues imagínate que tú tienes que hacer una tarea todos los días. Todos los días, y esa tarea tienes que hacerla durante 3 horas, o 2 horas, o media hora, da igual. Pero todos los días tienes que hacer esa tarea, ¿vale? Esa sería una de las tareas principales que te dejarían tiempo libre durante toda esa mañana, o durante todo ese día. Y imagínate que a lo mejor esa tarea tú la generas durante, pues, no sé, media hora, una hora. Pues esa hora, si tú la delegas, generas una delegación eficaz, generas un proceso y le enseñas a otra persona a hacerlo por ti, pues estarías ganando 1 hora de tu tiempo todos los días, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tendrías que preguntarte es cuáles son las tareas que son más repetitivas y habituales en tu empresa, o que generas tú para que puedas empezar a delegarlas, ¿de acuerdo? Bien, siguiente cosa que te digo, tareas específicas. Pues no es lo mismo generar una tarea de repetibilidad, ¿vale? Alta repetibilidad y habitual, porque esa tarea va a dejarte libre mucho tiempo durante toda la semana, a que solo delegues una cierta tarea específica. Es decir, yo voy a delegar el diseño de una página de internet, una web, por ejemplo, ¿vale? Entonces, podrías aprenderlo tú, crear tú la propia página web, aprenderla y generarla, ¿de acuerdo? Fantástico. Entonces, primero, has perdido mucho tiempo en el conocimiento. Y después es que solo vas a usarla una vez, o sea, solo vas a crearla una vez, ¿entiendes? O dos, a lo largo de varios años. Pero cuando vayas a crear la segunda vez o a modificarla a lo mejor resulta que se te ha olvidado todo. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque muchas personas piensan que hacerlo todo ellas es lo más propicio, pero la realidad es que no. Cuando tú delegas eso y pagas lo que sea, 2.000 euros por generarte una web, ese dinero, y te lo voy a enseñar más tarde, posiblemente esté mucho mejor invertido, van a generar un mejor producto que tú lo vas a generar y posiblemente tú no tengas que volver a repetirlo. Porque cuando una persona de comienzo, que no sabe hacer las cosas, genera una serie de cosas, por ejemplo, generar una página web, al cabo de X meses resulta que tiene que delegarla para que lo hagan correctamente y mejor de lo que le había hecho a esa persona. Así que ojo con esto, porque aparte de ser una tarea específica, también deberías pensar que hay personas que lo pueden hacer mejor que tú, ¿de acuerdo? Y hay empresas que lo pueden hacer mejor tú, delegación externa incluso, para que tú veas que no tienes que hacerlo tú todo, ¿vale? Así que también, ojo con ello, importante, diferencia entre tareas repetitivas, que de repente la delegación podría quitarte muchísimo tiempo durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año, ¿vale? Y también tareas específicas en las que dices, bueno, si lo hago yo, no me va a salir tan profesional, ¿de acuerdo? Pero solo me va a llevar a hacerlo, no sé, 3 días, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo hago yo. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso también, porque cuáles son las tareas en las que tú específicamente estás formado, estás capacitado, tienes las habilidades correctas para generarlas. Si no tienes esas habilidades correctas, aunque sea una determinada tarea específica en el tiempo, yo te diría que también pensaras en que deberías quizá también delegarla a profesionales, ¿de acuerdo? Que lo hagan mejor que tú y que den mejor aspecto a tu empresa, obviamente, ¿vale? Delante de tus clientes. Siguiente, bueno, algo importante que tengo que decir, que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Como te he comentado antes, un proceso entero, ¿vale? Es decir, la generación de una hamburguesa, ¿de acuerdo? Está la compra del pan y de los ingredientes, por ejemplo, ¿vale? Después, una vez que lo tienes allí, una vez que está todo colocado, ¿vale? Pues yo le pongo, lo primero que tengo que hacer es poner la carne en la parrilla, ¿de acuerdo? Así, carne en la parrilla, aquí. Segundo proceso, abro el pan, por ejemplo, ¿vale? Segundo proceso, aquí abro el pan. Tercer proceso, pues unto la mantequilla, me lo estoy inventando, ¿vale? Unto la mantequilla y después le pongo los ingredientes. Primero este ingrediente, segundo ingrediente, tercer ingrediente y siempre van en el mismo orden, ¿de acuerdo? Bien, así que ya tengo la siguiente tarea, ¿vale? Así que la otra tarea es que automáticamente la parrilla salta, ¿vale? Y me avisa, ¡pi! ¿De acuerdo? Genial, entonces una vez que yo cojo la carne y la pongo dentro, ¿sí? Después lo siguiente, encima de la carne, ¿qué va? Pues va no sé qué, ¿vale? Entonces tú generas un proceso. Pero durante todo el proceso, ¿vale? Durante todo el proceso hay una serie de tareas específicas, ¿vale? No todas las tareas tienes que hacerla tú, ni todas las tareas tiene que hacerla una sola persona. Y tienes que entender esto. Hay tareas que sí que podrías delegar, ¿vale?
y sacarlas externamente, una subcontratación externa, por ejemplo. Hay tareas que podría hacer la otra persona y no tú todas, o al revés, esa persona o esa empresa podría hacerlas todas, excepto esta que es absolutamente esencial, de alta responsabilidad y que es el corazón de tu negocio, por ejemplo. Así que piensa que un proceso, que es lo que dura todo esto, ¿de acuerdo?, se puede delegar ciertas áreas específicas, ¿vale? Así que una parte o todo, ¿vale? Ok. Después tienes que evaluar la dificultad que va a entrañar a esa persona o a esa empresa externa o quien sea que vaya a generar este proceso entero o esa tarea específica que tú quieres delegar del proceso, porque a lo mejor solo quieres delegar esta, ¿vale? Piensa en eso también y después, bueno, pues que, al igual que te he comentado aquí, los riesgos son absolutamente necesarios que tú tengas que tenerlos en cuenta. Es decir, yo no puedo delegar la compra del material por ahora a ciertas personas porque pues tengo una relación específica que tengo que cuidar con los proveedores o con yo qué sé, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que ponen en riesgo, ¿vale? El hecho, ponen un alto riesgo, siempre hay un riesgo, ¿vale? Pero podría ser mínimo o máximo, ¿vale? Así que, dependiendo del riesgo que confiera cada una de las tareas que tú vas a poder delegar, pues lógicamente te diría que cuando tú vayas a empezar a delegar, al principio, por lo menos, al principio, que las tareas que tú tengas que delegar tengan riesgos mínimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablar con clientes de alto standing, ¿vale? O VIPs, pues quizá no sea la tarea más oportuna para delegar a un comercial que acaba de entrar a tu empresa, ¿de acuerdo? Así que, ojo con evaluar los riesgos que esa tarea entraña para que lógicamente puedas delegarlo, ¿vale? Bien, espero que tomes nota, ¿vale? Y que hayas puesto los puntos específicos antes de empezar a delegar. Siguiente, ¿a quién delegar? Bien, vamos a elegir, ya que sabemos cuáles son las tareas que no tengo que delegar, todas las demás podría delegarlas, con ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Como por ejemplo, que lo hagas poco a poco. ¿Qué tareas habituales y que se repiten? Las tareas específicas y después que podría ser una parte de ellas solo, podría ser la más fácil y respecto a los conocimientos o habilidades que esa persona va a tener y después que entrañe riesgos mínimos, ¿de acuerdo? Genial. Pues una vez que ya tengo una serie de listas de tareas que cumplen ese tipo de requisitos, ese tipo de tareas ya las podría empezar a delegar, ¿vale? Genial. Ahora, ¿a quién se las delego? Bueno, pues lo que tengo que preguntarme es las actitudes, no aptitudes, la aptitud y la actitud, ¿vale? Es decir, yo estoy apto porque mis habilidades y los conocimientos así lo dicen, ¿de acuerdo? Estoy apto o tengo la actitud correcta, es decir, ¿me motiva o no me motiva esto? Pues tienes que evaluar las dos cosas, ¿no? Tanto la actitud que yo pongo al intentar generar esa tarea que tú me vas a delegar a mí y también, obviamente, los conocimientos y habilidades que esa persona tiene, ¿vale? Así que estas dos cosas son neurálgicas, que tú las pongas en conocimiento antes de que, lógicamente, delegues, ¿vale? Segundo y tercero ¿sería capaz de aprender? Si esa persona no tiene los conocimientos o las habilidades, bueno, pues, lógicamente, a todo el mundo hay que darle una oportunidad, porque si no lo haces, al final acabas haciéndolo tú todo, ¿de acuerdo? Así que empieza por poco a poco para que después esa persona primero vaya ganando tu confianza, vea si la actitud es correcta, ¿de acuerdo? Y que poco a poco puedas estar dándole habilidades y conocimientos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Algo importante, ¿eh? Cuando yo delego algo a una persona externa, ¿vale? O dentro de la empresa, ¿vale? ¿Está interesado? ¿Esa persona muestra interés o no muestra interés? Es algo parecido a la actitud, en definitiva, ¿no? Pero ¿la motivación de esa tarea es importante para esa persona o no? Es decir, si no es importante para esa persona, no va a estar motivada para volver a generarla, a no ser que sea una cosa puntual. Si tú le dices a una persona que no le interesa esa tarea, que genere una tarea habitual que va a durarle 2 horas todos los días, obviamente eso va a producir una desmotivación de ese empleado, ¿de acuerdo? Genial. Si existe una desmotivación del empleado, yo lo que te diría es que le recompenses de alguna forma. Si imagínate que solo tienes una persona a la que puedes delegar ese tipo de tarea y tienes necesariamente que delegar, pero a esa persona no le gusta hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, la obligación por un lado, pero también tienes que recompensarle, porque si no, al final, el problema que tienes es la desmotivación de esa persona. Así que piensa en una recompensa con darle otra tarea que a lo mejor sí que le gustaría mucho hacer, ¿vale? Es decir, mira, yo te puedo dar esta tarea a cambio
pero es que tienes que hacer otra que también para mí yo no puedo hacerla y que necesito que tú lo hagas. Yo sé que tú a ti no te gusta hacer esto, pero bueno, pues a cambio te estoy dando, obviamente, estoy dando esta otra posibilidad de que hagas otra tarea que, bueno, pues supone, pues yo que sé, un incentivo que no sé cuánto, le recompensas económicamente, le recompensas, yo que sé, de alguna forma que no solo, ojo, no solo la motivación viene por el dinero, y te lo digo, no sé si ya te lo he dicho antes o no, el dinero, el sueldo, la cantidad de dinero que cobra una persona estaba en el 6º o 7º puesto en un estudio que hicieron aproximadamente unas 6.000 personas españolas e iberoamericanas, casi 3.000 y 3.000, ¿de acuerdo? Hicieron una encuesta. El dinero y la cantidad de dinero y la cantidad de sueldo que ganaba una persona estaba aproximadamente en el 6º lugar de la motivación, de cómo realmente estaban evaluando ese puesto de trabajo. Así que no pienses que solo el dinero motiva a las personas, ¿de acuerdo? Genial. Así que busca recompensas que quizás no sean económicas, pero quizás sean las de ganar pues un cierto objeto o un cierto regalo o yo qué sé. Al final hay muchas cosas que si ves el módulo de planificación estratégica te he dado ahí muchas ideas, ¿de acuerdo? Así que puedes ir al módulo de planificación estratégica y lógicamente echar mano de esa información, ¿vale? Bien, otra cosa es la cantidad de trabajo que tiene esa persona ya, por defecto, ¿vale? Así que ojo con ello, porque si le saturas, podría ser que esa persona no trabajara de forma correcta, porque está hasta aquí arriba, ¿vale? Siguiente, ¿tienes un equipo? Si tienes un equipo, si solo tienes una persona no te queda más remedio, pero si tienes un equipo, bueno, no te queda más remedio no, porque después está la delegación externa a tu empresa. Y después te voy a enseñar cosas de estas, ¿de acuerdo? Bien, pero si tú tienes un equipo con más personas, lo que deberías estar preguntándote es que si a una persona que le vas a generar esa tarea no le motiva, pues podrías hacer una reunión con todos y decirle, oye, yo necesito generar este tipo de tarea y tengo que delegarla. ¿Quién se apunta? ¿De acuerdo? Bueno, pues oye, porque ten en cuenta algo, tanto positivamente como negativamente. Si tú solo generas una tarea a una persona que no le motiva y la obligas a hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos recompénsala, pero si tienes más personas, a lo mejor alguna de ellas sí que estaría dispuesta a hacer esa tarea, ¿de acuerdo? Y si no, ten en cuenta también que cuando tú tienes un equipo y solo delegas ciertas tareas o unas tareas a una persona o a 2 personas y tienes muchas más, las demás personas no se van a encontrar tan valoradas como a esas personas a las que estás delegando cosas. ¿Por qué? Porque la delegación no es quitarte de en medio todo lo que tú no quieras hacer. La delegación es generar un equipo. Efectivamente, la delegación es que poco a poco vayas generando equipo, pero el equipo tiene que estar motivado con las tareas específicas. Las tareas no tienen que ser las que no te gustan a ti, tienen que ser todas las tareas, y poco a poco vas a ir delegando ciertas cosas a todo el mundo, tanto cosas que gustan como que no gustan. Entonces tienes que repartir a tu equipo ese tipo de tareas, tanto las que les gustan como las que no les gustan. Así que si solo delegas cosas que les gustan a ciertas personas, el problema que tienes es que los demás, pues se van a encontrar con que no van a estar tan valorados o se encontrarán infravalorados respecto a los demás. Así que tienes que buscar el equilibrio entre las cosas que estás delegando al principio y poco a poco, lógicamente, al final cada departamento va a tener que hacer sus tareas específicas, ¿no? Pero por lo menos al principio vas a tener que empezar a delegar tanto cosas buenas como cosas, digamos, que no tan buenas, ¿vale? A todas las personas, ¿ok? Genial. Así que yo por último te digo que pues, un ejercicio, te planteo un ejercicio en el que cada día delegues una tarea. Si tú quieres, yo te propongo que lo que hagas es un día específico, tú te plantees hacer este ejercicio y empezar a saber cuáles son las tareas que tienes y que puedes delegar, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengas la persona y todo lo que te acabo de contar en este vídeo identificado, entonces lo que haces es delego esta tarea a esta persona, esta otra tarea a esta persona, este proceso entero a esta otra persona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hagas esto, tienes que generar una reunión, planificarlo y exponerlo, ¿de acuerdo? Te diré que antes de empezar a hacer esto, veas el siguiente vídeo, ¿vale? Y bueno, y termines de ver esta formación de delegación eficaz, porque si no, no vas a poder hacerlo correctamente. Así que, pero ojo, esto es uno de los ejercicios que tienes que ponerte, ¿vale? Recuádralo, subráyalo, porque este es un ejercicio que te voy a plantear, ¿vale? Entonces tú tienes que generar el hábito de saber que cada semana tienes que empezar a generar tareas, por lo menos una tarea
al día, aunque sea poca, o una tarea cada semana, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero tienes que empezar a delegar, tienes que empezar a generar externalización de tus trabajos habituales, ¿vale? Y si no tienes equipo, ¿vale? Pues espérate, porque te vamos a contar algo más, que es el tema de la delegación externa, ¿vale? Así que si tienes equipo, plantéate las tareas, tal y como me has visto está aquí en este vídeo, y plantéate a quién vas a tener que delegar esas tareas, ¿vale? Y segundo, si no tienes equipo, espérate porque te vamos a contar más cosas.